Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Es otro programa más de El Ágora, transmitiendo desde la ciudad de Orizaba para Córdoba y para los 17 municipios más que están conectados con nosotros. Recuerde que, esto lo tenemos que decir siempre, que El Ágora era la plaza pública en Atenas, donde todos podían hablar con entera libertad, y nosotros, los que estamos aquí, lo hacemos de acuerdo al artículo 6 de la Constitución, que da a todos los mexicanos, nos da libertad de expresión. Hoy vamos a hablar de un tema bastante fuerte, con una palabra que le copié ayer a don Salvador Borrego al celebrar sus 100 años, y se llama pensar en grande por los niños y jóvenes del mundo. Por eso también hay que pensar en grande en la familia. Este programa, pues, les vuelvo a repetir, queda dedicado a Orizaba y a Córdoba y a esos 17 municipios que ven televisión 41. Pues, don Víctor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Don Celso, un placer qué gusto, tenerlo por acá. señor Revuelta, como siempre, Don Gerardo, es un gusto saludarlo. Y bien, pues, queridos televidentes, esta noche vamos a tratar un tema que, pues, realmente bastante aberrante, de tantas cosas aberrantes que suceden en este país. Pero, aparte de los sucesos, lo aberrante es que los medios de comunicación y las autoridades no saben nada. Ni hablan de nada. Este es un tema muy serio que involucra, pues, a muchísimos de nuestros gobernantes, eludidos, hecho negocio, que va desde prostitución, tráfico de órganos, pornografía, explotación laboral, etcétera, 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 entre muchos otros. Así es que, don Gerardo. Pues yo lo que puedo decir es que finalmente esto es parte del sistema de justicia que tenemos en la nación, que el problema es muy serio, aquí es más doloroso todavía porque se trata de jóvenes y de niños. Sí, te voy a interrumpir tantito, Gerardo, es que se nos ha pasado a decir el nombre del tema de hoy. Bueno, sí. El tema de hoy trata sobre los niños robados o violados, por eso decía yo, de todos los problemas que tienen en nuestro país. Según vayamos avanzando, vamos a ir dando. Vamos a seguir, pero realmente es una pena, porque mucho a los niños. Claro, decimos niños y jóvenes, ¿eh? Obviamente. Realmente es una pena porque teníamos aquí a un señor, Víctor Gutiérrez, que nos había pedido la oportunidad de expresar esto, ya que él preside una asociación nacional de investigación de niños desaparecidos y obviamente no solamente habla de niños, como decías, pero resulta que el señor, por alguna razón, no sabemos cuál, no pudo asistir. Sin embargo, pues nosotros nos pareció que el tema es de muchísima importancia y que se debe de mencionar. Adelante, don Gerardo. Sí, don Gerardo, por favor, sobre todo. Interrumpió aquí, Víctor. No, está muy bien porque a lo mejor yo me perdí un poco lo del tema, pero bueno, yo lo que quisiera distinguir un poco también es que hay diferentes tipos de desapariciones, por decirlo así, de los niños, ¿no? Y uno puede ser que un niño se pierda por el descuido de quien lo cuida, de los papás. Otro puede ser por la sustracción del niño por algún familiar. Generalmente cuando hay divorcios de por medio, etcétera, también sucede. Y otro es el rapto o secuestro, ¿no?, que piden a cambio de su dinero. Y la otra, bueno, ya estamos hablando de delitos mayores, que es como para la pornografía infantil, que es para el comercio de órganos, que es para... Eso del comercio de órganos es algo terrible, es terrible. Es peor que asalto. Así es. Para mi modo de verlo, muy personal modo de verlo, el comercio de órganos, pues casi es como una película de Frankenstein. Sí, no, y además, bueno, aparte de eso que es lo más grave, como tú dices, ya es algo fuera de este mundo, pero vaya, sucede. También está el que, bueno, niños que huyen de sus casas también por el maltrato, o porque ya no aguantan estar ahí, se desaparecen, o en el caso de jóvenes, pues que se van voluntariamente de su casa y llegan a ser desaparecidos, ¿no?,
hasta que mientras no se aclare que ellos se fueron voluntariamente por alguna razón, por algún novia o novia, etcétera, ¿no? Pero vaya, hay que distinguir un poco porque no todo es desaparición forzada, ¿no? Sin embargo, fíjate que en las noticias de ayer habla desbarataron una red de prostitución en México, en donde por medio de las redes sociales contratan a jovencitas, que dizque para modelos, que dizque para bailarinas, etcétera, y a la mera hora pues las meten a la chamba de la prostitución. La verdad de esto es que los papás tienen que cuidar mucho. Quiero decirles, ¿qué hace el gobierno para distraernos de tanto abuso sexual? Hace años, fíjense bien cómo nos agarran a todos de tarugos, hace años que solo hablan de un cura pederasta llamado Maciel, que se murió hace muchísimos años, y con eso masifican a la gente, o sea, distraen de los abusos cometidos todos los días, y en todos esos abusos de todos los días están apalancados por el gobierno. Quiero que recuerden al priista que tenía la trata de blancas en el PRI del Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez, al del rey de la basura, al que acusaron y no pasó nada, y ahí sigue todavía. Pero con eso que hablan de Maciel, nos distraen a nosotros para que el gobierno siga cometiendo atrocidades. Y se nos olvida la gran cantidad, aparte de abortos, robos y abusos que se cometen a diario por miles y que son amparados por políticos. Bueno, yo sí tengo estadísticas de los abortos en México, abortos inducidos, desde luego, sí, que ascienden a 1 millón por año. Y nadie ha hablado de esto y nadie ha dicho nada. Se preocupa por un par de hámster que patearon algunos ahí energúmenos idiotas, pero nadie ha hecho nada del 1 millón de fetos, de embriones. No sé si ustedes algunas veces han visto algún video sobre un aborto inducido, cómo el embrión, y no se diga el caso de los fetos, cómo se retuercen cuando son obligados a expulsarlos de la matriz. Y los sacan a cachos, Lo peor, ya después, bueno, a cachitos, eso ya es lo más aberrante. Y sin embargo sucede, pero aquí en México se hablan de las cosas que alguien quiere que se hable, las que no, las que verdaderamente importantes, nadie las menciona. Es que el problema también en México, por ejemplo, yo quiero hablarles de una escritora que hemos leído todos, Lidia Cacho. Es una escritora que denuncia prostitución, casi le cuesta la vida a manos del gober precioso de Puebla, Mario Marín, que es priista y que es masón, coludido con hoteleros de Cancún para vender turismo de pederastía a gringos y europeos. Eso es de diario. Entonces ya te distrajeron con que el cura Maciel, ya se murió, ya no le pueden hacer nada. Y desgraciadamente muchas de estas cosas que suceden, por ejemplo las que acabas de mencionar allá en Cancún, con consentimiento de los padres, que es todavía lo más aberrante, ¿no? Sí, hay veces que sí. Pues la desaparición de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, etcétera, va en aumento. Sin embargo, el gobierno federal y los estatales no hacen nada y tampoco permiten que se sepa, porque la prensa, como está vendida, no difunde estos hechos y por ello la gente no está consciente de lo que sucede. Está confiada hasta que le sucede en carne propia. Y lo peor es que no tiene ni siquiera una manera de prevenir estos sucesos, ¿no? Y ojalá en este programa pudiéramos nosotros adelantar algo de lo que pueden hacer los padres para prevenir estas posibles desapariciones. Gerardo. Sí, mira, yo también quiero mencionar que de todo este desorden que hay en este tema en el país, uno más para los gobiernos, desde luego, es un desorden más y que es muy grave, porque además de todo esto no hay estadísticas confiables. Y al no haber estadísticas confiables, pues es muy difícil poner remedio a las situaciones. Y tan es así que, bueno, eso también se ha convertido, como decía algún reportaje que leí por ahí, se ha convertido esto de la desaparición de menores en una leyenda urbana. ¿Por qué? Pues porque puede ser muy aumentada en las estadísticas que se manejan en los medios, o puede ser muy pobre en las estadísticas, o sea, se puede quedar muy corta. Y eso ha propiciado que también salgan
organizaciones particulares, ONGs, que se han dedicado a esto, unas muy en serio y otras pues para buscar algún beneficio económico, que ese es otro de los problemas, y eso sí es legal, ¿no? Sí, o que se ha tomado como bandera política por algún partido por ahí, como sucede con tantas cosas que suceden. Sí, así es. Entonces, bueno, el problema es ese, ¿no? Que en esto se vuelve hasta un negocio el que no haya la estadística ni haya políticas públicas al respecto. Entonces, bueno, incluso buscar estadísticas, que es muy difícil, confiables menos. Entonces, bueno, yo por ahí después platicaremos un poco de eso, de estadísticas que encontramos, y las únicas que vimos, entre comillas, confiables son las del INEGI, porque con el que está a cargo del INEGI ahorita, bueno, no le cree ni su madre. A Sojo. No está Sojo. No, sí. Otro que estaba con... No, Sojo, van a proponer al nuevo. Apenas se va a cambiar Sojo. Sojo, y el que van a poner va a ser peor. Sí, bueno, va a ser como todos los que propone Peña Nieto, porque vaya, además aquí la mecánica es diferente. Aquí primero se propone de consejero y luego ya que el consejo elige al presidente creo que por 8 años o 9 años del INEGI, ¿no? Pero bueno. Entre ellos mismos, desde luego. Sí, entre ellos mismos, de los integrantes del consejo. Vamos a un corte que ya nos están pidiendo allá, y ahorita regresamos con el tema de los niños y jóvenes abusados. Ahorita regresamos. ¿Qué pasa en la segunda nube? Ya estamos al aire, mis queridos amigos, estamos en la segunda parte. Algo que les quiero platicar, es tan grave esto, que en el Estado de México, desde que estaba Peña Nieto, es el número 1 en feminicidios. Ya le ganó a Ciudad Juárez, que era un escándalo a nivel mundial. Ahora es el Estado de México. Y Veracruz va por el 3er lugar. O sea que estamos muy mal, tenemos que meterle orden a las autoridades. Este tema es muy interesante y de hecho muy poco se sabe al respecto. Pues, ¿qué te podría decir de hacerte una pregunta, mi querido Gerardo? ¿Estará coludido el gobierno? Como siempre, yo no pienso otra cosa. Yo pienso que el desorden y las leyes que tenemos, que les hacen tanto vericueto y tantas cosas, tenemos exceso de leyes, porque aquí lo que hace falta menos es hacer más leyes, pero finalmente están tan mal hechas, tan a modo, de tal forma que todo el mundo se confunde y todo el mundo sale impune. Quizás yo difiero un poco en eso, Gerardo. Las leyes están bien, sí. Lo que está mal son los corruptos que tenemos en los ministerios públicos, los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo peor de todo es que el que no se queja, el que dice no ser corrupto, pues dice ser un cobarde, porque lo amenazan por ahí los malosos y hacen lo que se les antoja. Pero fíjate... Lo que antes de que continúe quiero comentarles que en Huatusco un juez metió a una mujer a la cárcel. Estaba allá en La Toma, en Córdoba. Y vino el pueblo de donde es, agarró al juez, se lo llevó, lo secuestró y dijeron, nos traen a la señora y entregamos al juez. Y tuvieron que sacar a la señora de La Toma, traerla y cambiarla por el juez. Ya la ciudadanía se está empezando a tomar la justicia por sus manos. Están hasta el copete de la corrupción. Adelante. Pero mira, Víctor, yo creo que aparte de eso también las leyes están muy... O sea, las hacen para cubrirse siempre o porque hacen negociaciones los grupos partidistas, y esas negociaciones no son más que ceder en algo porque te doy lo otro. Ajá. Y ese es el problema. Entonces ahí es donde se tergiversan las leyes. Y la otra es, que ha sucedido muchas veces, es que la burocracia que está en las cámaras, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, que son los que están ahí siempre, llegan senadores y llegan diputados y ellos siguen ahí, y son los que hacen la talacha en el papel y les hacen toda la documentación a los señores diputados y senadores. Estos cuates cambian los acuerdos de las comisiones, modifican borradores que se supone ya van a pasar a aprobación y modifican incluso leyes que ya están de acuerdo todas las facciones parlamentarias con tal de sacar algo que alguien quiere que salga así. Entonces, bueno, eso es peligrosísimo y ese es un gran problema, ¿no? Por eso digo que las leyes no están tan bien hechas y hay demasiadas. Pues fíjate que yo le dijera a todos los mexicanos es que no va a venir ningún Mesías que nos salve.
Lo que acaba de decir Celso es que cada uno de los mexicanos somos responsables de lo que sucede en este país. En tanto participemos todos en la solución de los problemas, estos se solucionarán, como acaba de contarnos ahorita de lo que acaba de suceder en Huatusco. Y también lo de la señora que vino a reclamarle aquí al gobernador. Y como sucedió, por ejemplo, en Guatemala cuando quemaron un alcalde porque estaban ya hasta el gorro de las atrocidades del alcalde. Si todo el pueblo participa, las cosas se componen. No puede haber un Mesías que remedie lo que nos sucede. No, oye, en Guatemala tumbaron un vicepresidente y a un presidente de la República. ¿Por qué qué? Porque el pueblo salió a la calle y decir, esto no lo queremos. Y lo quitaron. No Finalmente. hay gobierno que pueda contra el pueblo. Contra la masa no se puede. No se puede. Pues sí, y los mexicanos tan machotes que decimos que somos, pero no tenemos valor para afrontar pues tanta atrocidad que nos sucede día con día. Pero en fin, volvamos al tema, por favor, Gerardo. No, dame chance, que yo siempre les he recomendado que tienen que desayunar unos 30 huevos diarios, porque lo que le falta son huevos precisamente. Yo también le echo la culpa a los gobiernos mundiales, son perversos. Hay 40 millones de abortos por año y el PRD de Marcelo Ebrard es el primero en autorizar abortos, y si se fijan después, matrimonios entre hombres, y eso va avanzando, y después, pues hombres con perros, mujeres con burros. O sea, es la perversidad de la izquierda y de la masonería mundial. Gerardo, ¿hablamos de la prensa vendida? Pues no, si quieres hablamos un poco de las estadísticas porque se supone que, por ejemplo, hay quien calcula, y el margen es muy amplio, que en México se pierden infantes entre 1,000 y 3,000 al año en toda la República Mexicana. Hay quienes hablan de cifras estratosféricas, hay quienes hablan de menos, pero finalmente ese es el margen de alguna estadística más o menos confiable. O sea que son 3 niños diarios en la República. Más o menos. Con diferentes fines. Desde luego, diferentes delitos se tipifican después, ¿no? Pero el problema es que, bueno, son estadísticas que estimadas porque no hay nada fehaciente. En los reportes que maneja la Secretaría de Gobernación, la PGR y todo, si ustedes se meten van a encontrar cosas que no cuadran, no checan o no existen. Y todo depende también de que cada uno de los estados y cada uno de los municipios hagan los reportes adecuados para que se hagan las estadísticas. Y desde luego, pues los ministerios públicos los maneja el procurador, como por ejemplo aquí en el estado de Veracruz, y el procurador reporta lo que le conviene al gobernador, y ahí nos vamos, ¿no? Y más aquí en el estado de Veracruz, donde no sucede nada, pues obviamente nada pasa a las autoridades correspondientes. Así Vamos es. a ponerles algo a los dos. A ver. ¿Qué les parece si mañana, porque ahora ya no, ya es tarde, nos vamos los tres juntos a ver a la directora del DIF aquí en Orizaba, y a la directora del DIF en Córdoba, y a las directoras de los DIFs en nuestra zona centro, y pedirles que hagan unas tarjetas para cada hijo en la cual tengan la foto, el tipo de sangre, o sea, todo lo que tiene cada niño, y inclusive hasta pelo, para que pueda tener el ADN ahí, porque luego pasa que se desaparece un niño o una chamaca, se desaparece y no tienen ni siquiera fotos. ¿Qué te parece si te animas? Bueno, sería una de las cosas que se podrían hacer fácilmente y implementar rápidamente, ¿no? Con el DIF. Así es. Lo vemos con los DIF de la región. Bueno, y sobre todo promover con los padres esa cultura de prevención, ¿no? ¿Qué hago en caso de que se desaparezca un hijo? Tengo que tener ya una cartilla elaborada, pues para que se proceda, porque como dices tú, ellas con el dolor de la pérdida o de la desaparición, pues las madres a veces no saben ni explicar exactamente cómo es la persona desaparecida. Sí, porque mira, yo creo que ahorita lo que más ayuda para todo esto cuando desaparece un niño, por los motivos que sea, yo creo que son las redes sociales, la alerta Amber, que ojalá predomine en toda la República Mexicana y en todos los gobiernos estatales. Perdón, para información del público, háblanos sobre la alerta Amber.
Exacto. Bueno, la alerta Amber es algo que se emplea a nivel internacional. Es un formato precisamente para personas desaparecidas, no nada más niños, en lo cual recopilan los datos, fotos, etcétera, y hacen la divulgación a través. ¿Quién lo controla? Las autoridades. En este caso, me imagino que en México es a través de la Secretaría de Gobernación y la PGR. Pero bueno, también se supone que deben involucrarse cada uno de los gobiernos de los estados. Hasta ahorita nada más en el México hay 21 estados de 32 que ya adoptaron lo de la alerta Amber. Entonces, bueno, aquí lo que falta de la alerta Amber también es tener más canales de divulgación. Creo que las redes sociales es uno, algunas ONG serias también es otro, pero creo que también necesitamos mucha cooperación de los medios, porque si no, y ordenado, porque luego resulta que se quedan fotos o alertas de alguna persona desaparecida en las redes sociales y a lo mejor ya apareció. Entonces tiene que haber un sistema de retroalimentación para que se pueda ir cancelando esas divulgaciones y se metan nuevas, desde luego. Pero creo que es muy interesante, sí, ¿no? Es cierto, ahorita que lo mencionas, eso de que a veces aparecen los desaparecidos, como sucedió no tiene mucho también de algunas jovencitas que desaparecieron, y luego resulta que se habían ido con el novio y ya no sabían cómo regresar, y el día que regresaron, pues ahí se quedó todo por ahí en el olvido y nadie dijo nada. En fin, yo creo que también el DIF debe de estar preparado para eso, para tratar de quitar la bronca, porque se fueron, pero vamos a hacerlo y vamos a estarles informando. A mí me parece buena tu idea de acudir a todas esas instituciones, en el DIF sobre todo por la cosa de tanto de las señoritas como de los niños desaparecidos, porque normalmente cuando sucede con personas mayores, pues sabemos que los motivos son normalmente la extorsión. Sí, algunos que son ya están muy ancianos y se pierden. Acaban de sacar, lo leí ayer apenas, unos zapatos que traen un chip para los muy viejitos ya. Ah, sí, acaban de sacar eso en Japón. Sí, lo acaban de sacar. Un chip para localizarlos vía GPS. No aparece y sí, luego los localizan. Bueno, pues en este caso también podría ser para los niños, ¿no? Sí, claro. En fin, creo que te interrumpimos. No, pero no, la verdad, creo que íbamos un poco a las estadísticas de las pocas que hay, pero bueno, podemos hablar un poco de esto. Miren, según el INEGI, al 2014, en secuestro hay 1,303 casos a nivel nacional, de los cuales en Veracruz nada más están 133. En secuestro express hay 64 a nivel nacional y en Veracruz hay 0. En tráfico de menores, que este es el tema también, hay 81 a nivel nacional y en Veracruz se reportan nada más 18. En rapto hay 234 a nivel nacional y en Veracruz nada más hay 4. Y en privación de la libertad hay 6,231 casos y en Veracruz nada más hay 406. O sea, aquí en Veracruz nada más se roban Twinkies y gansitos, ¿no? No, entonces tiene razón nuestro gobernador, no pasa nada en Veracruz. No pasa nada, nada más lo vemos todos los días en todas las ciudades, pero no pasa nada, y en todas las comunidades. Entonces, bueno, esas son las estadísticas porque son en base a reportes de denuncias. Pero luego va a estar más interesante la estadística porque resulta que hay una encuesta que hace, esta es encuesta, la otra es una estadística en base a denuncias. La encuesta que hace sobre el INEGI, sobre cómo se percibe las víctimas de algún delito y cómo se percibe también la cuestión de la seguridad. Y hace una encuesta a nivel nacional. Entonces el INEGI en el 2015 publicó que dice que en los hogares con al menos una víctima de delito en 2014 hubo 10.8 millones de hogares, ¿sí? Y en porcentaje de hogares significa que es el 33.2 a nivel nacional. Pero creo que vamos a ir a un corte, ¿verdad, Pachín? Vamos a ir a un corte, ya nos están llamando allá. Ahorita regresamos, amigos. Esta encuesta está interesante.
Estamos ya en la tercera parte de nuestro programa y quiero decirles que México tiene el primer lugar mundial en abuso sexual infantil. Alrededor de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México. Y esto lo informó una diputada mexicana, Mariana Arámbula, tras precisar, fíjese los datos, esto es muy importante porque yo lo había tomado y nadie me creía, pero precisa que el 80% de los abusos contra niñas y contra niños es en la casa. O sea, se abusa más de las niñas, en un 80% y en un 20% de niños. Pero nosotros ocupamos el deshonroso primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, en violencia física, en homicidios de menores de 14 años y de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el 78%, casi el 80% de los abusos se cometen en el hogar. Déjale ahí un 20% para los tratantes de pornografía, entre ellos el PRI, que ya ves que tienen metidos ahí a puro sinvergüenza, y queda un 2% para escuelas, para gimnasios, para clubes y para los religiosos. Es poco lo que tiene los religiosos y siempre se agarran hablando de las iglesias y donde más se da es en los hogares. Adelante, don Carlos. Sí, la verdad sí. No, con mucho gusto. Estábamos hablando de la encuesta del INEGI, que la hizo en el 2015 en toda la República Mexicana y que se trata de encuesta de víctimas de delitos y de la sensación que tiene cada gente en cuanto a la seguridad pública. Entonces decía yo que en los hogares con al menos una víctima de delito en el 2014 hubo 10.8 millones de hogares. Esto significa que el 33.2% de los hogares que hay en México fueron sujetos de un delito. Estoy hablando en general. Luego, víctimas en el 2014 de población de 18 años y más, que eso no es exactamente el tema que tenemos, pero bueno, en este caso así es la estadística, tiene 22.8 millones de víctimas que fueron sujetos a un delito. Y eso significa que son 28.200 víctimas por cada 100.000 habitantes, o sea, el 28.2% de la gente que vive en este país fue víctima de un delito. Luego, delitos en 2014 hubo 33.7 millones. ¿Sí? Eso significa que hubo 41.655 delitos por cada 100.000, 41.6. Y luego viene la cifra negra que le llama el INEGI, que son los delitos donde no se inició averiguación previa. ¿Saben qué porcentaje es? El 92.8 de los delitos no hubo denuncia ni nada por el estilo. Y les quiero decir que las estadísticas pobres que vimos anteriormente hablan precisamente de lo que se denuncia, de las averiguaciones previas que hay en los ministerios públicos, tanto del fuero común como del fuero federal. Entonces, bueno, pero resulta que el 92.8 de los delitos no se denuncia. Déjenme comentarles algo. Ves que les acabo de regalar un libro que me tocó escribir para empezar a entrar en escritura. Ahí comento yo una anécdota que estando trabajando yo con la esposa del gobernador, unas señoras le pidieron que si no podía sacar a sus maridos que se habían hecho alguna tarugada, robarse un Pero especifica de qué gobernador, porque si no vamos a pensar que estabas trabajando con la del actual. No, fue con Patricio Chirinos y su esposa, mis respetos para la señora. Y me acuerdo que en una reunión, como de unas 3,000 mujeres me dijeron que le querían entregar una petición y les dije, entréguensela porque saluda a todas una por una. Entonces díganle, ya le dije a Celso, y me dijo que se lo entregara, señora. Y la señora les decía, ya me dijo Celso. Y entre ellas había peticiones de 6 o de 8 señores que estaban en la cárcel. Y la señora las iba leyendo y decía, no puede ser. Y mandó a su secretario, vete por estas, espérame tantito y ahorita vas y me sacas a estos, ve que sea eso.
Y de los 6, 8 que trajeron, no había ni siquiera averiguaciones, maestro. Ah, sí. Los metieron en la cárcel. Nada más. Se quedaron olvidados, mano. Entambados. Bueno, esto, digo, desde luego que no es un consuelo, pero desgraciadamente es lo que priva en México. La mayoría de los que están en la cárcel simplemente no saben ni por qué están. Ah, sí, tenemos una población muy grande que, es más, tenemos sobrepoblación por eso, porque son o delitos menores, ahora sí, robo de Twinkies y ahí sí realmente, porque son los únicos que agarran, ¿sí? De Twinkies y de gansitos y de cosas menores, vaya. O Sí, que sí, no, pero... o que no hicieron ningún delito y los agarraron porque los agarraron. Y ahí están y nadie, como decía alguien, le preguntaban a un preso, ¿por qué estás aquí? Porque no tengo para pagar los 10,000 pesos que me pide el juez, nada más, ¿no? Ah, claro. Claro. Y parece ser, digo, desgraciadamente, hoy mismo también habla el buen tono, perdón que mencione yo el periódico, se me salió, pero habla de que cuántos y cuántos no se detienen día con día y 2, 3 después ya lo soltó algún juez. Porque hubo una mala averiguación, porque se hizo mal el arresto, etcétera, etcétera. Pero el caso es que van para... Pero son los delitos gordos. Esos son los delitos gordos, no estamos hablando de los delitos. Así es. Claro, desde luego. Los delitos gordos, como decíamos el otro día, se escapan en una nube. Claro. Billetes. No, sí. Se pierden en una nube de billetes. Sí. Pregúntale al Chapo. Sí. ¿No? Pero bueno, luego de la cifra negra tiene el INEGI, yo quiero que era el 92.8 de delitos que no se denuncian. Bueno, pero también viene lo que es la percepción de la inseguridad que tiene la población, y esta encuesta se hizo entre marzo y abril de este año. Bueno, pues resulta que la gente, el 73.2% de la población percibe inseguridad. Así de fácil. Todos, casi las 3/4 partes de la población, nos sentimos inseguros en este país. Y la otra 1/4 parte porque son los malos, seguramente. Sí, más o menos, ¿no? Seguramente es, ¿no? Pero bueno, es que no tiene abuela esto. No, es terrible, es terrorífico. Y además, por ejemplo, y si hablamos del costo de esta inseguridad y la consecuencia de los delitos, si lo quieren traducir en dinero para los que piensen en dinero, pues resulta que según el INEGI, esto equivale a 226,700 millones de pesos que se van a la tarjea, porque precisamente eso es lo que logra de daño toda esta inseguridad y todos los delitos que quedan impunes en este país. Yo pensé que en vez de la tarjeta ibas a decir a la tiza. Bueno, por ahí. Por ahí. Yo creo que en la tarjeta va la calabaza, la mierda, ¿no? Entonces, va por ahí el asunto, ¿no? Pero bueno, así está este país y bueno, y ese es el gran problema. Bueno, y yo te preguntaría una cosa, independientemente de que nos salgamos un poquito del tema. ¿Otra vez? ¿Qué podemos hacer para motivar o para exigir que las autoridades cumplan con su deber? Lo que hicieron en Huatusco, vaya, a mí se me hace un ejemplo, lo que hizo la señora esta, venir a parar al gobernador aquí, que ¿sabes a qué vino? A sacar publicidad para su informe, copiándose de todo lo que han hecho los alcaldes de Orizaba, los buenos alcaldes que han tenido aquí en Orizaba. Ahí se vino a retratar en el, ¿cómo se llama? El funicular. En el teleférico. En el teleférico se vino a retratar, quedó no bien y pesado. O sea, Orizaba, como trabajan bien los alcaldes, se vino a parar el cuello con el trabajo de los alcaldes. ¿Qué te parece si lo platicamos en la próxima semana? Sería muy bueno, porque es el cinismo para mí hacer un informe cuando no hay nada que informar. Vaya, se me hace hasta un oneroso y cinismo. Y todavía usó el velódromo y hizo acarreo a lo bestia. Vaya, no tiene abuela esto. ¿Qué va a informar ese señor? Bueno, la cuestión de eso es que la culpa la tienen los endejos que creen. O sea, ya vimos lo que ha hecho el PRI en primero con Fidel y ahora con Entonces lo que tenemos que hacer es, por amor de Dios, si ustedes siguen creyendo y vendiendo su voto, pues
chiflenla. Sí, no. Me reclamaron de que estoy diciéndoles a los orizabeños que no voten por Porres Blesa, porque ha estado 5 años y no ha hecho nada. Ya me reclamaron. ¿No nada más él? No, digo, dicen que estoy cortando una carrera política, pero ¿carrera política de qué? Si en 5 años no ha hecho nada, y eso está comprobable, eso no es... Es que en 5 años, yo creo que no has hecho millonario en 5 años, por eso es que estás cortando su carrera política. No, qué bruto, no. Para la otra, tengo el estudio ya de por qué tienen que meter a todos esos en las diputaciones. ¿Te queda un minuto, mi querido Gerardo? Pues yo diría que si quieres dejamos para el siguiente bloque también lo de lo que se puede hacer en políticas públicas para solucionar este problema del cual estamos hablando, ¿no? Porque es muy interesante. Perfecto, pues entonces acuérdense que hacemos un compromiso con ustedes de ir al DIF a tratar de ver esto, a ver si el DIF se puede hacer cargo y que se empiece a trabajar fuertemente para proteger a nuestros niños. Todo esto se debe a que desde Benito Juárez, y no me cansaré de repetirlo nunca, porque ahora ya me apoya don Víctor también, que ya lo estudió, nos quitaron la enseñanza de valores que tiene la Iglesia Católica. Y todavía hay muchos, porque yo platico también con gente tarada y me dicen, no, qué bueno que sacaron a la Iglesia Católica. Pues ni eso, lo que buscan es precisamente que se acaben los valores, y lo que hizo el del DF, que ahora ya se casan hombres con hombres, al rato van a ser hombres con perros, mujeres con burros, y eso vamos a dar. Y nos vamos a un corte comercial porque ya lo están pidiendo allá. Ahorita regresamos. Bueno, pues recordando a mi querido amigo don Víctor Loyo y Arnaud, gobernador de la isla Clipperton, la última, y nos vamos. Terminamos de hablar sobre la cuestión de los niños, seguimos de las cuestiones de políticas públicas. Bueno, sí, y fíjate que lo que se trata precisamente es de que todo se debe de traducir en políticas públicas. ¿Por qué? Porque si no se implementan políticas públicas para acabar con este tipo de problemas, pues no hay forma de que lo podamos solucionar. Y desde luego la mejor solución es, como decías tú, es la gente en la calle, es nosotros presionar como ciudadanos, porque si no, aquí vamos a seguir viendo las cosas cada día peor. Y cada día realmente están peor. Bueno, hoy día vimos un corto de los maestros presionando en Jalapa, y hay Dios santo, caballos y granaderos. Sí, claro, para la represión están puestos, pero finalmente pues si no somos machos somos muchos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es lo que se trata. Yo quisiera que apoyáramos a los maestros, yo sería capaz de ir también, porque necesitamos expresar nuestra voluntad y dejar de que sigan robando y saqueando y robando y saqueando. Para la semana que entra, que es nuestro último programa de este mes, empieza la cuenta regresiva para Duarte. Ya se va. No, hombre, ojalá se fuera antes, pero bueno. Pero mira, hablando de políticas públicas precisamente para la desaparición de menores, con el fin cualquiera que sea, yo creo que lo primero que se debe de buscar es la prevención. Hay muchas ONGs que se dedican a eso y hay otras que pues, se dedican a otras cosas. Pero bueno, pero lo que yo no sé si es que a nivel nacional, dentro de la Secretaría de Educación y de los planes de estudio, está un plan precisamente para prevenir este tipo de delitos, que es donde sucede mucho y en las escuelas sucede mucho. Y eso que incluya una capacitación tanto de maestros como de los niños y que tengan un X tiempo a la semana para que los niños se les pueda instruir y que sepan cómo prever un delito de estos. Pero también no nada más a los niños, sino también a los padres de familia, porque eso sí, en las escuelas públicas usan a la sociedad de padres de familia para hacer negocios los directivos y les piden cooperación que no deben de pedir, pero no se preocupan por capacitar a los padres de familia, como sucede también en los que reciben apoyos sociales del gobierno, que les obligan a ciertos requisitos
y entre ellos podría ser para que sus niños tengan la preparación y ellos también para prevenir ese tipo de delitos. Y creo que eso lo puede hacer la sociedad civil. No necesitamos mucho del gobierno más que cierta voluntad política. Y creo que los mismos directivos de cada escuela o las secretarías de educación de cada estado podrían cooperar para esto. La otra también es que las estadísticas sean obligatorias y que sean obligatorias tanto para los municipios como para todos los niveles de impartición de justicia a nivel estatal y federal, y que debiera haber sanciones si no dan las estadísticas correctas, que ese es el rollo. Entonces creo que es una política pública sana que podía paliar a esto. Pero bueno, finalmente lo que deberíamos incluso a lo mejor hacer un programa es la reforma de las reformas. Yo creo que este gobierno y cualquier partido político ya se dejen de fregaderas. Ya le deben meter mano a lo que es la reforma del sistema político, del sistema judicial, todo el sistema de impartición de justicia. Y estoy hablando desde ministerios públicos, federales o del fuero común, procuradurías independientes. Estoy hablando de policías, estoy hablando de jueces de todos los niveles. Estoy hablando de la famosa judicatura que no sirve para nada, etcétera. Si no hacemos esa reforma judicial, que realmente es la reforma de las reformas, no hay forma que este país mejore. ¿Y para qué le alargaron al ¿cómo se llama? El nuevo procurador de justicia, ¿qué nombre le pusieron? Fiscal. Fiscal. ¿Por qué le alargaron el tiempo? Porque se supone que ya es un órgano independiente que no depende ni del gobernador, ni del Congreso, ni nada. O sea, le dieron la independencia, en teoría, al Poder Judicial, como en teoría también el Congreso del Estado es independiente. Pero lo que resulta en este Estado es que, bueno, todos están al servicio del gobernador. Así es. A lo que se le ocurra al señor que dice que gobierna. Entonces, bueno... lo va a proteger una vez que salga. Claro, pero aquí lo que necesitamos precisamente, está bien lo de los órganos independientes, pero que verdaderamente sean independientes. Eso es lo que se necesita. Si no, no funciona la reforma. Que sean personas que realmente merezcan estar donde están. Claro. Ya sabes que tengan la preparación y la confiabilidad más que todo, ¿no? Creo que eso se trata, porque resulta que aquí pues sigue de compadrazgos. Y una prueba de eso es las propuestas que acaba de hacer el señor que dice que es el presidente de la República, sí, para los magistrados de la Suprema Corte que se tienen que elegir pasado mañana. Bueno, las tiene que designar el Senado en base a las ternas que envió el señor ¿cómo se llama? Peñahueco, como se llame. Entonces, bueno, pero entre ellos es muy fácil. Está un señor que se llama Alejandro Jaime Gómez Sánchez, que el único mérito que tiene es que es el procurador del Estado de México. Él fue el que ignoró y que dijo que no había pasado nada en Tlatlaya. Dijo, no hizo caso de que había 15 muertos y fusilados por el ejército. Sí, de 22 y habían sido ejecutadas. Sí. Y bueno, y tampoco dijo que las mujeres supervivientes sufrieron tortura y agresiones sexuales. Bueno, ese señor quiere ser ministro de la Suprema Corte y está propuesto por Peña Nieto. Para el señor no pasó nada hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sacó lo que realmente había pasado en Tlatlaya. ¿Me permite usted echarle una trompetilla para Peña Nieto? Peña Nieto, chifla tu Mauser, va a meter a esos ladrones. Así es, pero bueno, el otro se llama Javier Lainez Potisek y el señor pues tiene una denuncia en la PGR por ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad. ¿Y qué creen que fue lo que hizo? Pues colocó a amigos de él en puestos públicos altamente remunerados, pero además de funciones muy simples. Simple y sencillamente, pues trajo a sus cuates, no hagas nada y aquí te pagamos muy bien. Entonces, bueno, y además ya quiso ser ministro de la Suprema Corte, no es la primera vez, es el candidato de siempre. Entonces, bueno, pues el señor
todo lo que ha querido ser, incluso quiso ser magistrado del Tribunal Penal Internacional y también se le frustró. Entonces, bueno, pues así está el asunto. Y por último, está el señor Álvaro Castro Estrada, que se supone que es un experto en derecho constitucional, sí, pero bueno, pues tuvo un desencuentro con el Senado, que es el que se supone lo va a ratificar, cuando era subsecretario de la Secretaría del Trabajo. Pidió el extrañamiento de un senador que había criticado al secretario del Trabajo. Ese fue su desliz nada más. Entonces, bueno, finalmente Peña Nieto quiere controlar a la Suprema Corte, como ya lo demostró con el anterior, ¿sí? Gutiérrez Ortiz Mena, ¿sí? Que también lo propuso, o como el que fue el secretario de Seguridad Pública, que también entonces, finalmente están politizando lo que es un poder totalmente independiente. Yo todavía no entiendo por qué tiene que designarlos el presidente de la República. Eso es algo que debemos de meter en una reforma judicial. Debe de ser otra la forma de elegir a los magistrados y a los jueces. Pero como decías hace rato, hacen las leyes a su conveniencia. Si roban ellos no les pasa nada, si asesinan no les pasa nada. ¿Cuántos asesinos de presidentes de la República hay sueltos? Y que los seguimos manteniendo. A Luis Echeverría, hijo de su madre, todavía le seguimos pagando. Salinas. Bueno, Salinas desde chico, yo leía con Loret de Mola y con otras personas más, que como eso de los 6 años o 7, le pegó un tiro a su sirvienta, la mató. Sí, estaba jugando con su hermano Raúl. Con su hermano Raúl, o sea, asesino. A los vaqueros. Yaquelizades. No. Pariente, la sirvienta, pariente de Patricio Chirinos Calero. Esa no sabía yo. Pues ahí te va esa, para que te la apuntes por ahí. Quizá por eso tuvo su premio después, posteriormente. Aunque debemos reconocer que fue uno de los últimos gobernadores decentes que tuvimos en Veracruz. Sí, para mí hay 2 gobernadores que valen la pena, que fue Patricio Chirinos y que fue Dante Delgado. Hombre, Por favor, Pachín. pero es que lo demás de ¿qué haces? ¿Qué haces No, ¿Qué haces con Fidel Herrera? No, por Dante favor. le metió pavimentación a todo el estado de Veracruz. Pues le metió todo, pero... Levantó Veracruz. Puerto se le debe a él y la parte de Boca del Río se le debe a él. O sea, muchísimas cosas para mí. Y eso que nada más tuvo 4 años. A mí me tocó estar en la inauguración de la autopista. Yo todavía no conozco al bueno. No, correcto, estoy de acuerdo que no conoces el bueno, pero siempre hay unos mejores. No, sí, como no tenemos a Marco Antonio Muñiz. Pero es el cantante. Muñoz era el único gobernador que yo conocí tomando café en Jalapa, sin tener nadie que estuviera atrás de él ni que lo cuidara. No, y el de Córdoba también, uno de Córdoba también, ahí estaba, un viejito. No, yo creo que el mejor fue Ruiz Cortines. ¿Ruiz Cortines fue gobernador del estado? Sí, claro. Ah, no sabía yo eso. Fue gobernador del estado. No sabes que de aquí de Veracruz salían todos los dirigentes de México hasta que los del norte nos quitaron esa oportunidad y no nos las volvieron a dejar. No, oye, pero no voy a salir ahorita el de aquí, los de acá, por favor. No, por favor. Dios nos agarre confesados. En fin, volvamos a ver entonces. Pues mira, yo lo que realmente quiero seguir remarcando es que verdadera separación de poderes. Si no se despolitiza los órganos autónomos que se han creado últimamente, que no está mal, no hay forma de que esto cambie. Y desde luego, si nosotros como ciudadanos no presionamos y salimos a las calles a protestar por lo que de veras tenemos derecho, no hay forma que este país cambie. Yo insisto, hace rato lo acabo de decir, no me debe salvar cada uno de los mexicanos, pero que dejen de hacerse tontos cuando ven un delito, que no se volteen cuando algo que no es debido. Tenemos que participar todos, absolutamente cada uno de los mexicanos. Y luego viene Duarte y le aplauden, mano. Allá en Córdoba, ya de veras, hasta mentadas de madre le echan ya a Duarte, mano. Están hasta el copete de Duarte y yo también, porque nos está partiendo el hocico a todos los que trabajamos honradamente en este estado de Veracruz. Pues a mí me da pena ajena realmente tener el gobernador que tenemos y tener el presidente que tenemos. Es de dar pena a nivel internacional. Sí. Es de dar pena en las calles, en las ciudades de Veracruz y de México. La verdad, da pena.
Pues, en fin, mis queridos amigos, se nos ha estamos de tiempo? terminado el tiempo. ¿Alguna cosa para despedirse, don Víctor? Pues Ya. no, nada más insisto nuevamente, cada mexicano tiene la responsabilidad de que este país funcione. Perfecto. Don Gerardo. No, pues nada más la sido un placer. conciencia. Ustedes me despido. Nos vemos la semana que entra. Vendremos estudiando lo del güey que entregó este hombre. ¿Cómo se llama? El informe del atarantado. Sí. Lo vamos a estudiar y se lo vamos a comentar. Y para que no sigan creyendo, porque acuérdense que el PRI fue creado por la masonería y es la que domina todo el mundo. Y es las desgracias de guerras y todo es culpa de ellos. Amigos, muchas gracias. Ha sido todo un placer haber estado con ustedes. Nos vemos la semana que entra en el Ágora. Gracias.